Muy buenos días. Es una bendición estar con ustedes en este tiempo tan hermoso de diciembre. Es una época en la que hay alegría en muchos hogares, hay muchas celebraciones en algunos trabajos, hay reuniones en las iglesias. Me permito presentarme. Mi nombre es Juan Francisco López González, soy pastor de la Iglesia Bautista El Shaddai en Las Cruces, Nuevo México. Usted nos puede encontrar los domingos de 10 a 1 de la tarde en dos programas. Estamos ubicados en la calle 133 South Church Street, Las Cruces, Nuevo México, en pleno centro histórico. Y mi teléfono 915-345-0098. Y con el mismo nombre, Juan Francisco López, me encuentra en Facebook. Estoy para servirle. Quiero presentarle a mi compañero, mi amigo, pastor, ministro en esta ciudad de El Paso, una hermosa ciudad también, al pastor Abel Cárdenas. Buenos días, es para mí un privilegio, una bendición poder compartir en esta mañana el tiempo con ustedes. Mi nombre es Abel Cárdenas, pastor de la Iglesia Bautista Esperanza en Cristo en el 900 de la calle Arizona, aquí en El Paso, Texas. Estamos ubicados en un área central, muy accesible. Están todos invitados a nuestros servicios regulares, que son los domingos por la mañana, 10 de la mañana, tarde 6:30, miércoles 6:30. Será para nosotros un privilegio, una gran bendición contar con la presencia de toda la comunidad del Paso. Serían bienvenidos. Muy bien, entonces vamos a iniciar en el programa de Unidos en el Amor de Cristo Jesús. Y quiero recordarles a ustedes el teléfono de nuestra línea de oración. El área local de esta hermosa ciudad fronteriza 915 es el área, 532-8518 es nuestro teléfono y usted puede empezar a llamarnos para darnos a conocer sus necesidades, inquietudes, algunos problemas por los cuales hablar ante nuestro Dios, por los cuales intervenir. Hay mucha gente que se unirá con nosotros, que nos está viendo en diferentes partes de este bello país y también algunas partes más allá de esta frontera de habla hispana y creo que también en otros lugares de Europa me han comentado. Esos son nuestros teléfonos y por favor también recuerde enviar sus ofrendas para este hermoso ministerio de Canal 38, un canal de televisión que honra a nuestro Dios, que comunica la palabra de Dios y que de alguna manera también trae un mensaje eterno y de esperanza en un tiempo tan hermoso como es diciembre y que celebramos la Navidad. Pastor Abel Cárdenas, ¿qué le parece si hablamos de cómo Dios nos ha hablado y nos habla a través de diferentes maneras en la Biblia? Vamos a considerar cómo nos ha hablado Dios a nosotros en nuestras vidas. Y me gustaría ver primero en esta primera parte, y si nuestros televidentes también nos lo permiten, hablaremos sobre cómo Dios habló en el Antiguo Testamento, cómo nos ha hablado en la segunda parte en el Nuevo Testamento, y para hacerlo práctico, ¿verdad? La praxis es cómo nos ha hablado a un servidor y cómo le ha hablado a usted, Pastor Abel Cárdenas. Sí, hermanos, mucho gusto y es un privilegio compartir con ustedes y compartir acerca de la persona de nuestro Señor, el Dios eterno, un Dios que no está lejano ni es indiferente, sino que se presenta, es cercano y se revela a sí mismo. Es un Dios que se manifiesta a su creación, le ama, un creador amante, suficiente, eterno, que se preocupa y especialmente por las personas, la humanidad, el ser humano, su creación. Es un Dios que está cercano y se revela a sí mismo. Su palabra lo revela, Él se revela.
en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, esta carta en el Nuevo Testamento, en el versículo 1, el escritor inspirado dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este tiempo en el que se levantan voces pretendiendo autoridad, filosofías que con cierta autoridad pretenden imponer ciertos puntos de vista, es Dios el que con toda autoridad se presenta y se revela a sí mismo. Pongamos atención a su voz para conocerlo, hermano. Gracias, Pastor Abel Cárdenas, por esta introducción tan importante. Hablando en el contexto del Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos, quizás mencionamos algunos, iremos platicando, charlando sobre cómo Dios se ha comunicado, el mensaje que ha dado y que todavía es un mensaje vigente. A mí me hace recordar, Pastor Abel Cárdenas, por ejemplo, aquella mujer que era una esclava, Agar. Agar, sí. Pero siendo esclava y estando en una situación de esclavitud, y no me quiero meter mucho en toda la historia, pero era la esclava que tenía Abraham y que tenía la esposa, Sarai, o Sara. Encontramos ahí que luego de tener un hijo para cumplir la promesa, ayudándole a Dios, podemos recordar que el ángel del Señor le habla a aquella esclava y no era parte del pueblo de Dios, era alguien diferente. Y a mí me recuerda este pasaje donde dice que el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente del camino de Shur. Allá en Génesis 16:7, es importante considerar que a lo mejor usted nos está sintonizando por accidente, podríamos decir, que no es así en la obra de Dios. En la obra de Dios no hay casualidades, todo está planeado. Pero cómo Dios escucha a una mujer en una condición de esclavitud y siendo de otra cultura. Dios es bueno, no es exclusivista. Dios no es arbitrario en el sentido de nuestra condición social, nuestra condición nacional, nuestra condición cultural. Dios es amplio. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una de las más grandes, hermosas verdades que se revelan en la palabra del Señor. Tú no estás excluido del amor de Dios. El Señor te ama. El Señor está cercano, más cercano de lo que tú crees. El Señor no es indiferente a tu condición, a tu persona, a tu necesidad. Y Él ha venido a buscarte. Y tú lo puedes encontrar en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bien, entonces hemos hecho una vinculación teológica en este sentido. Hemos unido una parte ya profetizada de Jesús, en el cual es Dios también comunicarse a través de su Hijo, pero encontramos el ejemplo de aquella esclava. A través de la Biblia vamos a encontrar ejemplos, y a través de la vida personal vamos a encontrar en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, personas que pudieran decirnos de qué manera Dios les habló, y algunos es en un pasaje bíblico, algunos usó Dios un canto con una base bíblica para llamarles, y en algunos otros fueron hechos en sus vidas alguna enfermedad o alguna situación difícil. En el caso, por ejemplo, hablando en esta línea de gente del plan de Dios, como lo fue Sansón. ¿Quién no conoce la historia de Sansón? Wow. ¿Verdad? Hasta una película y varias han hecho actualizando
el guión y la tecnología, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y cómo aquellos padres de este personaje que está por nacer, también es Dios, un ángel quien les habla, le dice a Manoa que la mujer que atienda todo lo que le dice, pero habría que cubrir algunos requisitos. Algunos de ellos era que no se iba a cortar el cabello, no iba a beber, no debía beber vino o bebidas alcohólicas, y tendría que cuidar su vida espiritual. Y ustedes recordarán la historia, pero Dios se dirige a aquellos padres que anhelaban tener un hijo, y Dios dice, este hijo va a llegar y tiene un plan. Muy probablemente podemos recordar que al final pudiera ser que Sansón fracasa, pero si usted y yo leemos la parte bíblica, histórica, Sansón cumplió el propósito de Dios a pesar de haberse equivocado. Entonces es importante ver que los medios de comunicación, aún las grandes empresas que producen películas, han sido atraídos por escuchar y ver el mensaje de Dios, aunque no lo presentan en alguna historia. Este es un ejemplo en el Antiguo Testamento que a la fecha podemos verlo en nuestros medios de comunicación. Pastor Abel Cárdenas, ¿cómo ve? Sí, de alguna manera, culturalmente, los medios aprovechan en su mercado exponer algunas historias bíblicas con un sentido novelesco, que en ocasiones deja de un lado la verdadera historia bíblica. Y el mensaje, hermanos, de la palabra de Dios es un mensaje de amor y de redención. Es un mensaje que a través de la historia se completa. Se presenta el Señor como un Dios de promesa, un Dios fiel, un Dios que recuerda sus promesas y es cumplidor de sus promesas. Prometió a Abraham, cumplió con Moisés y se consuma con Cristo Jesús. La promesa de redención, la promesa de un Mesías, de alguien que viene y rescata al ser humano de su condición y lo traslada a vida eterna. Es Cristo Jesús, la voz de Dios, la palabra viva del Señor. Es Dios hablando, amados hermanos, en Cristo Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado el Señor la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, el Señor, habla. Dios habla hoy, hermano. Bien, nuestro anhelo entonces es que usted nos hable a la línea de nuestra televisora, el canal cristiano 38 532 8518, y también queremos que sepa que Dios le puede hablar, y Dios no necesita un teléfono celular, no necesita un radio, no necesita, todo lo que necesita es nuestra disposición y fe para escucharle y para poder cumplir el propósito de vida en este mundo, porque somos seres finitos. Un ejemplo más que pudiera ser mencionado en este espacio es el conocido ejemplo de aquella burra que fue golpeada varias veces y que le habló al profeta. Balaam. ¿Se imagina un animalito de la creación hablando al profeta? Sí, aunque encontramos que ahí Dios estaba obrando. Amén. ¿Verdad? Veamos, le menciono solamente la parte de Números 22, 31, 33, que dice: ¿por qué golpeaste 3 veces tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Aquí encontramos un ejemplo de un profeta. Vaya, también nosotros nos podemos equivocar, Pastor Abel Cárdenas. Claro. Y ese profeta quería hacer su voluntad y era
guiado para que me alijera al pueblo de Dios y no lo hacía. Pensaba él hacerlo, pero no lo podía permitir Dios, y obra a través de una burrita, de una asna. Y eso me recuerda, hablando no solamente de la Biblia, porque alguien me podrá decir, bueno, ¿y en qué acaba todo esto? Hay un buen amigo en la Sierra Mazateca, en el país vecino de México, que él le estaba hablando a Dios para ser un predicador, llevar la noticia de las buenas nuevas en Jesús como Salvador. Y este buen amigo, Anselmo Duarte, en aquel lugar se resistía y se resistía hasta que un día, yendo con otro compañero por el camino en sus burras, llevaba esa tarea de trabajar y baja de la burra, y entonces la burra no le habló, la burra lo mordió, le tomó del cuello y no le soltaba. Ellos acostumbraban un arma, se mueven en un campo, traen un arma y le dice, ¿traes la pistola? Y dice, sí. Espera, deja que Dios obre. Y entonces aquel buen amigo Anselmo, en su mente y en su oración, le dice a Dios, Dios, ya entendí. A mí la burra no me habla, me está mordiendo y tú me estás hablando y he decidido obedecerte, así que voy a seguir lo que tú me digas. Y en ese momento la burra lo suelta y se va al hospital por varios días, y allí sigue hablando con Dios. Hoy en la Sierra Mazateca ha plantado varias iglesias, pero es interesante cómo Dios usa hasta un animalito de la creación para darnos una llamada de atención y un mensaje, aunque lo ideal es ir a la palabra de Dios. ¿No es Sí, así, claro. Pastor Cárdenas? Creo que en su amor y su propósito para con nosotros es indudable que el Señor permite en nuestras vidas que atravesemos por ciertas y penosas circunstancias para hacernos llamar nuestra atención. El Señor permite que pasemos tribulaciones, pruebas, condiciones en las que nos lleva verdaderamente a hacer una reflexión en nuestras vidas. No sé qué condición puedas tú estar viviendo en este momento en tu vida. Quizá no sean las circunstancias más favorables, quizá vuestros planes no se hayan resultado conforme a lo planeado, quizá hay circunstancias en tu vida que han sobrevenido de una manera inesperada, pero sí creo verdaderamente que Dios tiene un propósito para vosotros y permite que en ciertas circunstancias difíciles podamos elevar nuestros corazones hacia Él y recordar que quizá estemos caminando por caminos que verdaderamente no son los de Él. Dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Así como los cielos son más altos, así son mis pensamientos. Hermanos, si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por momentos de prueba, si estás pasando por momentos de tribulación, es posible que Dios esté permitiendo porque quiere llamar tu atención. Quiere llamar tu atención a las palabras del Señor Jesucristo, el cual dice, venid a mí, aquellos que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor está presente, es la voz misma del Altísimo Dios el que te llama y te llama a una reflexión en tu vida. Mis planes para ti son gloriosos, dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bendición y no de maldición. Esas son las palabras de nuestro Dios, hermano. Muy bien, gracias, Pastor Abel Cárdenas. Siempre es grato considerar el contexto completo de la Biblia, porque es un mensaje tan importante como el que usted nos comparte y nos menciona. Hay muchos más que pudiéramos seguir mencionando a través de este programa y otros más, ¿verdad? Nuestra intención en esta mañana es que usted aprenda a comunicarse directo con Dios. No necesita de alguien como yo, de alguien como el pastor, aunque sí podemos ayudarle, o de algún otro líder en la comunidad, quien quiera que sea. Dios es tan poderoso que puede escuchar los pensamientos donde quiera que nos encontremos.
Y el anhelo es que nos relacionemos con Él cara a cara, que nos relacionemos con Él a escuchar su voz en su palabra, en verlo en la manera en que obra en este mundo para bien, en medio de su creación. Cuando vemos las montañas aquí en esta ciudad hermosa del Paso, o yo en las cruces allí, esa parte de órganos de esa parte hermosa, refleja a Dios hablando su belleza, su amor, su cuidado, y lo vamos a comprobar cuando vemos la palabra de Dios. Para otro ejemplo que me gustaría, amado televidente, mencionarle, es el conocido pasaje de Daniel. Daniel, allá en los libros de Revelación, el Antiguo Testamento, encontramos que, así brevemente me voy a un pasaje de Daniel 8, capítulo 8, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: mientras Gabriel me hablaba, yo me quedé dormido y boca abajo, dice Daniel. Pero Gabriel me tocó y me hizo ponerme de pie. Entonces dijo: presta atención, que voy a enseñarte lo que sucederá cuando cese la ira de Dios. Esto es para el tiempo del fin. Y ahí está el relato más amplio. Usted lo podrá encontrar buscando el libro de Daniel, cómo se encuentra con Dios a través de ese ángel. Pero la condición en que Daniel se manifiesta aquí es que al encontrarse con Dios queda debilitado, y el ángel le proporciona fuerza para escuchar el mensaje de Dios y la revelación de Dios en algo muy especial, profético, en el que había de considerar el fin del tiempo de castigo por desobediente el pueblo, de haber sido llevado a Babilonia. Esperamos, amado televidente, que el caso nuestro no sea de desobediencia y por ello Dios no nos escuche. Es importante considerar que hay condiciones. Muy bien, entonces vamos a continuar con este hermoso tema. Veremos en el segundo espacio el Nuevo Testamento, y consideraremos esperar sus llamadas y sus motivos de oración. Pastor Laver Cárdenas, ¿qué le parece? Excelente, hermano. Muy bien. Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos está dando de compartir con ustedes. Amados hermanos, esperamos que verdaderamente este tiempo sea de bendición para ustedes, que podamos llevar y propiciar una reflexión profunda, seria en vuestras vidas, en la vida, amados hermanos. La vida es algo serio. La vida es algo serio. La vida es un don de Dios. La vida está en el Señor. La mayor y la mejor oportunidad que nosotros tenemos en esta vida es la de conocer al dador de vida, el Señor nuestro Dios. Y la Biblia habla acerca de ello, hermano, de diferentes maneras. Yo estoy compartiendo acerca del pasaje, de estos pasajes, primeros 3 versículos del libro de Hebreos. Si usted tiene una Biblia, puede abrirla y localizar esta cita para que nos acompañe, hermanos. Nuestro hermano Pastor López está haciendo una travesía acerca de diferentes momentos en el Antiguo Testamento, de la manera como Dios irrumpió en la vida, habló en diferentes circunstancias a diferentes personas. Y sí, hermanos, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otro tiempo, en otras generaciones, en el antiguo pacto, al pueblo de Israel, a personas que no participaban de la nación de Israel. Dios ha hablado, Dios ha estado presente, Dios ha manifestado su presencia, Dios se ha revelado a sí mismo, a su creación, amados hermanos. Vemos su gloria en una creación hermosa que manifiesta un creador sabio, inteligente, ordenado. Y a veces, hermanos, este Dios revelado en la Escritura está ausente en la vida de muchos,
de muchos de nosotros en algunos momentos, en algún sentido, y la ausencia de Dios en nuestra vida trae caos, trae desorden, trae angustia, trae tribulación. Hermanos, Dios viene y pone en orden nuestras vidas. Dios se presenta y trae control. El Señor ordena. El Señor ordena. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. En estos postreros días, el Señor nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es quien tiene el derecho sobre toda la creación. Y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el creador, es el Señor, es el creador de todo lo que hay. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, son de Él y para Él. El cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria, la luz de Dios es Cristo Jesús. La luz es vida, amados hermanos. Cristo es vida. Muy bien, vamos a ver un video musical y regresamos en unos instantes. La línea de oración 532-8518. Los esperamos, no se vaya. Amén. Buenas tardes, de nuevo estamos aquí. Bienvenidos. Si no nos había sintonizado, no había estado en la parte primera que tuvimos, me permito presentarme. Soy el pastor Juan Francisco López, pastor de la Iglesia Bautista El Shaddai en Las Cruces, Nuevo México, y también profesor del seminario Todas las Naciones, aquí en El Paso, una extensión con un programa para nuestra gente hispana. Nuestros horarios son para las clases los sábados, en horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana la primera materia, y luego un descanso de media hora, y la segunda materia va de 10:30 a 12:30. Tendremos para iniciar la clase de griego 1 ahora en enero, algo para entender el lenguaje que fue escrito el Nuevo Testamento, cuando Dios habla, esa cultura que era importante en aquel entonces. Es bueno entender algunas palabras, ¿verdad? No vamos a salir hablando griego, pero vamos a entender algunos aspectos y de alguna razón, ¿verdad? El gran logos de Juan, cuando escribe en ese evangelio tan importante. Entonces estamos para servirle a nuestro seminario ahí en Vanwood y Lee Boulevard, esperándolos para empezar un bimestre. Los esperamos el segundo sábado de enero para recibirles y llenar solicitud. Es muy fácil, somos muy accesibles y nuestros estudiantes están para servir en la iglesia y servir al pastor. Va a ser una bendición. Déjeme presentarle a mi amigo, pastor Abel Cárdenas, y él dará más información de sí mismo y de la iglesia y los ministerios que realiza por gracia de Dios. El Señor les bendiga, hermanos, comunidad, El Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces y todo aquellos auditorios que nos pueden sintonizar ahora, no tan solamente por televisión abierta o cable o satélite, sino también por el medio de la internet, que no hay fronteras. Es para mí un privilegio, estoy muy contento de poder acompañar a nuestro hermano pastor Francisco López. Yo soy Abel Cárdenas, pastor de la Iglesia Bautista Esperanza en Cristo, en el 900 de la calle Arizona. Nuestro número de teléfono, y es importante, si gusta usted tomarlo en cuenta, es 915-256-2074. Con gusto atenderemos sus llamadas. También representamos a la Asociación Bautista del Paso. La Asociación Bautista del Paso es, creo yo, la organización más antigua religiosa en esta área del Paso, Paso del Norte. Nuestra Asociación Bautista tiene 117 años que ha sido organizada y tiene presencia y aglomera, hermanos, a la mayoría de iglesias bautistas alrededor de nuestra área. Son 84 iglesias alrededor de esta área que están, iglesias organizadas
o misiones, iglesias anglos, iglesias afroamericanas, iglesias de hermanos asiáticos que pueden ser chinos o coreanos. Tienen iglesias bautistas aquí que pertenecen a nuestra asociación, pero el mayor número de iglesias que componen nuestra asociación son iglesias hispanas. Y como iglesias hispanas represento, estoy sirviendo como el presidente del compañerismo de iglesias bautistas hispanas en el área del Paso. Sí, es un privilegio para mí poder servir al Señor en esta posición, en esta función, y representar a las iglesias y a los pastores de estas iglesias de habla hispana en el área del Paso. Acérquese a alguna iglesia bautista que seguramente hay una cercana a su hogar, allí en la parte de su comunidad, que con los brazos abiertos le han de recibir y podrá usted escuchar el mensaje del Evangelio, un mensaje que es vivo y eficaz. Como decía el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la respuesta a nuestras necesidades humanas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y lo compartimos con amor, con pasión, y cada uno de nosotros somos un testimonio, hermano Francisco, del poder del Evangelio. Definitivamente que sí, siempre somos testimonios vivientes de lo que Dios ha hecho y representamos una transformación que Dios hizo a través de su palabra, una palabra que necesitamos comprender, buscar, digerir, saborear en nuestra recámara, en nuestro tiempo de descanso, en algún tiempo por ahí que Dios nos permita. Quiero dar lectura a lo que el pastor había ya mencionado, pero le doy la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios allá en Hebreos 1 al 3, lo siguiente. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas, vea, con su palabra poderosa. Y hablando de estos ejemplos de cómo Dios transforma, Dios cambia, yo quisiera, si me lo permite el pastor Abel Cárdenas, que él nos pudiera compartir a ustedes y a un servidor y cómo es que Dios le ha hablado en su vida personal, en su vida familiar, en su vida ministerial, para poder ver la transformación que Dios realiza por su palabra. Hermanos, Dios ha hablado a mi vida eminentemente a través de su palabra, y de su palabra escrita, predicada y enseñada. Es su palabra la que vino a mi vida y reveló mi condición, reveló la condición en la que yo vivía, el origen de mis problemas, el porqué del caos en el cual mi vida en un momento se encontró. Hermanos, no nacemos con el conocimiento de la palabra de Dios de una manera natural. Nacemos de una manera natural sin conocer. Quizá tengamos una noción de que Dios existe, de que hay un creador de todas las cosas, de que necesariamente existe alguien que creó y las cosas no son simplemente por accidente. Creo que Dios ha puesto una conciencia en el corazón y en la conciencia de todo ser humano. Pero no nacemos en una relación con Dios. Y vivimos y crecemos sin tener una relación con Él. Y cuando Dios está ausente de nuestras vidas, hermanos,
se pueden dirigir por nuestro criterio personal, pero la naturaleza en la cual nosotros nacemos, la Biblia enseña que es una naturaleza, permítanme la palabra, pero la Biblia lo dice, que somos perversos. Dice la palabra del Señor que la maldad, en maldad he crecido, en maldad, en el vientre de mi madre fui concebido en maldad. Hermanos, nosotros nacemos con una condición en la que de una manera natural no buscamos a Dios. Y las características de una vida, y lo podemos ver en la sociedad en la que vivimos, hermanos, es de caos, violencia, la maldad se multiplica, en fin, hermanos, son situaciones muy trágicas, y la vida de un ser humano sin Dios es trágica. Mi vida sí lo era, pero por su palabra conocí mi condición, y su palabra se reveló en mí que hay un Dios que yo necesito y que es mi Salvador, y que viene y me rescata de una manera triste de vivir. Y el Señor ha venido a mi vida, me ha transformado, me ha llenado de paz, tengo esperanza, y el poder de Dios se manifiesta y se ha manifestado en mi vida de una manera constante, día con día, librándome de aquellas cosas que me esclavizaban, y me ha dado gozo, me ha dado paz, me ha dado confianza en el día de hoy y para mi futuro. Dios es bueno, y ese Dios quiere que tú lo conozcas. Bien, la palabra de Dios entonces es transformación, Sí. y así lo ha sido en su vida, también lo ha sido en la mía, muy probablemente puede serlo en usted, si también le permite a Dios obrar a través de Jesús, como hemos leído. Hay un ejemplo actual en nuestra sociedad muy interesante que usted podrá encontrar seguramente ahí en la red o en alguna revista. Investigando, está la historia del doctor James M. Tour, científico en química sintética orgánica. Imagínense qué complejo es eso. Un descendiente judío persa iraní, una mezcla muy interesante de una cultura de aquella época, y este hombre estudiando en la universidad en aquel país de Medio Oriente, en alguna ocasión alguien le regaló una porción bíblica, nosotros le decimos folletos, tratados evangelísticos, y aquel hombre lo leyó, lo vio, y algo yo creo que llamó su atención, y pasa el tiempo. Y estando por allí en alguna parte, escuchando la conversación de compañeros de universidad, uno al otro, él escuchaba que le decía: ¿y tú qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Y aquel joven responde: yo quiero ser un hombre que lleve la palabra de Dios, quiero un ministerio. Y aquello atrajo la atención de James, y empieza a escuchar y se mete en la conversación y pregunta: ¿qué es lo que usted quiere ser? Y aquella respuesta llega y le dice: bueno, yo quiero ser un misionero que lleve la palabra de Dios. Y eso sucedió en la vida de este doctor que ha recibido reconocimientos en este país de Estados Unidos en 1977. Y eso sucede en un mes de agosto. Y esa conversación más el folleto empieza a moverse en su cabeza. Y pasan 3 meses, y el 7 de noviembre de 1977, estando en su espacio privado, personal, habla a Dios y le dice: reconozco que soy pecador, que no te conozco, que estoy lejos de ti, ¿me puedes perdonar? Y ahí empieza la relación de este científico, y Dios le permite sabiduría y conocimiento al grado de que viene a Estados Unidos y se vuelve alguien especial. En 1993 fue invitado a la Universidad de Química, Purdue, y empieza orando en su hotel para que esa conferencia sea especial.
no sea la conferencia que todo el mundo da, y estaba su asesor de tesis. Y él decía: Dios, si mi asesor de tesis me confirma que dije algo bueno, que entenderé que tú iluminaste mi mente y que pude comunicar algo especial, pero sobre todo que tú eres mi Dios. Y cuando se presenta en aquel auditorio, el asesor de tesis le dice: nunca había escuchado algo así. Y fue la respuesta de Dios a sus oraciones en aquel hotel a las 6 de la mañana hablando con Dios. Qué importante la oración y el mensaje de Dios. Su madre a los 72 años se volvió creyente. Y eso hizo una relación más cercana con su mamá y con su papá. Increíble, la palabra de Dios, cuando habla y la recibimos, transforma no solamente a alguien como yo o usted o algún vecino, sino a gente aún en la ciencia que reflexiona y ve que necesita un Dios. Esa es la experiencia de un hombre que encontramos allí en el medio científico, que pudo escuchar la voz de Dios. Así que, Pastor Abel Cárdenas, es importante cómo Dios nos habla en nuestras vidas. Es eminentemente importante, es trascendente, es sumamente necesario que pongamos atención, que la Biblia nos exhorta, sobre todo esta carta a los hebreos, exhorta a nuestra conciencia espiritual para que pongamos atención a la voz de Cristo Jesús, a la voz de Dios, a la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo? ¿Por qué al Señor Jesucristo? ¿Por qué a este Jesús histórico de Nazaret? ¿Por qué a Él? ¿Por qué no a Buda? ¿Por qué no a Confucio? ¿Por qué no a Mahoma? ¿Por qué no a otros líderes de opinión o líderes espirituales? ¿Por qué a Jesús? Por quién es Jesús. Jesús es inigualable. ¿Quién es Jesús? Es el Señor. Es Dios mismo. Es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús es el Señor. Es por eso que necesitamos escuchar a Él, escuchar su voz. Él, el Señor, es quien sustenta todas las cosas con su palabra y ha hecho algo grande por nosotros. Ha hecho lo necesario por nosotros. Es tratar con nuestro pecado. Es tratar con nuestra mayor tragedia. Es resolver nuestra mayor necesidad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es algo que nosotros no tenemos de manera natural. Es vida eterna. Esa vida está en su Hijo, en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Estamos llegando casi al final de nuestro programa, Unidos en el Amor de Cristo Jesús. Y por razones de personal queremos pedir una disculpa a nuestros televidentes porque los motivos de oración no los vamos a leer, pero vamos a orar, y el compromiso que tenemos con usted el día de hoy es que el pastor Abel Cárdenas en su iglesia y un servidor, ¿verdad?, los vamos a poner con nuestra gente para hablarle a Dios de usted, de sus problemas. Hay personal ahorita limitado recibiendo sus notas, sus llamadas, y muy probablemente usted insista, no se desespere. Vamos a orar y vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a hacerlo en este momento, pidiendo por usted y por nuestras ciudades y por la paz de Jerusalén y por esta televisora que nos ha dado este espacio tan hermoso y tan especial. ¿Le parece si hablamos con Dios? Claro que sí, hermano, oremos. Padre, te agradecemos la bendición de tener este espacio y encuentro con nuestros televidentes, amigos, vecinos. Gracias, Señor. Gracias por la presencia del pastor Cárdenas, pero gracias, Señor, por la presencia de Jesús en nuestras vidas que nos ha hablado. Amén. Pedimos y oramos, Señor, por Jerusalén, por Israel, por la paz que se requiere en toda esa zona. Pedimos por este mundo que requiere tu palabra y rogamos por esta televisora. Pedimos que tú la bendigas. Pedimos, Señor, que nos des una buena semana y un buen mes. Amén. Y terminemos este año con mucha bendición.
y podamos compartir cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Sí, Amén bendito Dios. y amén. Amén. Una última palabra, Pastor Abel Cárdenas, para despedirnos de parte suya a nuestro gente que nos ha dado su tiempo tan importante. Bueno, verdaderamente deseamos que la bendición del Señor sea derramada de una manera abundante sobre la vida de todos aquellos que nos sintonizan. Deseamos la bendición, la presencia, la misericordia de Dios manifestada en sus vidas, hermanos, y que sus corazones, por la gracia de nuestro Dios y la virtud del Espíritu Santo, sean inclinados a buscarle, a que en sus corazones se despierte un ansia, un hambre por buscarle, por encontrar en Él lo que solamente en Él podemos encontrar, que es paz, es vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: porque el enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir, pero yo he venido para que vosotros tengáis vida y vida en abundancia. Esa vida está en Cristo Jesús. Búscalo a Él. Él está con nosotros. Bien, despedimos así nuestro tiempo con ustedes, agradeciendo la bendición de su preferencia, y nos veremos el próximo martes, si Dios lo permite. Dios los bendiga. Recuerden, estamos en Las Cruces y El Paso para servir, y están nuestros nombres en el Facebook para poderles atender de manera más personalizada. Dios les bendiga. Un abrazo. Abrazo para ustedes. Un saludo. Saludo también. Fraternal. Y los esperamos próxima semana. Dios los bendiga. Fuertemente.